Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, qué bueno que están aquí en esta tarde. Pues creo que estamos listos. ¿Qué les parece si entramos de lleno a la palabra de Dios? Así que vamos a hacer nuestra declaración de fe. Ahí donde estás, en tu lugar, vamos a decir todos juntos. Si gustas levantar tu Biblia junto conmigo, decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues el título del mensaje del día de hoy lo tenemos por ahí en pantallas. Hoy quiero hablarte acerca de experimentar el amor de Dios y descubrir el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Experimenta el amor de Dios y descubrirás el verdadero arrepentimiento. No sé si te ha tocado escuchar. Yo recuerdo que durante mucho tiempo escuché a personas que decían que para que podamos arrepentirnos verdaderamente, que para que las personas se arrepientan y se vuelvan a Dios, había que predicar acerca de la ley de Dios y acerca del juicio, ¿sí? El juicio que venía en contra de las personas, ¿sí? Durante muchos años recuerdo que el arrepentimiento tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver con arrepentirte, dejar de hacer lo malo que estabas haciendo, porque si no, el juicio podía venir contra ti, el juicio de Dios, el castigo de Dios podía venir contra ti. Y hoy en día, normalmente o mayormente, las personas que predicamos la gracia somos atacadas precisamente con este mismo concepto, ¿sí? Tienes que predicar el juicio de Dios, tienes que predicar la ley de Dios, porque si no, las personas no se van a arrepentir, o porque si no, las personas no se van a volver de sus malas acciones, porque si no, las personas van a seguir haciendo lo mismo libremente, van a seguir pecando libremente. Déjame decirte que en lo personal difiero en ese concepto, o difiero en esa explicación. Y hoy quiero hablarte precisamente de que es cuando experimentas el amor de Dios, cuando se produce en nosotros el verdadero arrepentimiento, ¿sí? No es por escuchar un mensaje, o no es por llenarte de miedo, diciéndote que si no haces lo bueno, si dejas de hacer lo malo y haces lo bueno, entonces el juicio va a venir contra ti, ¿sí? No es meterte o llenarte de temor diciéndote que si no te arrepientes de tus malas obras o de tus malas acciones, entonces no vas a ir al cielo y te vas a ir al infierno, ¿sí? Entonces, hoy quiero explicarte esto. Hoy quiero explicarte acerca de cómo se produce el verdadero arrepentimiento en la vida de las personas. Cómo al experimentar el amor de Dios de forma natural, de forma orgánica, el arrepentimiento se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? La Escritura dice que debemos de arrepentirnos, si bien es cierto, la Escritura dice que debemos de arrepentirnos, debemos de confiar en Dios. ¿Para qué? Para poder ser salvos, pero no solamente para poder ser salvos, sino también para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Lamentablemente, las personas que creen que el arrepentimiento se trata de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, se basan únicamente en la ley de Moisés, ¿sí? En lo que predicaban los profetas, o la manera en que lo expresaban los profetas en el antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, el arrepentimiento surge de una manera diferente, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es desde el interior. El verdadero cambio, la verdadera transformación es desde el interior. Bajo el antiguo pacto era desde el exterior, tenía que haber un cambio en tu exterior, ¿sí? Pero bajo el nuevo pacto se produce este cambio verdadero, ¿sí? Que es desde el interior, no desde el exterior, sino que todo cambio verdadero se produce desde el interior. Te pongo el ejemplo de Pedro.
La escritura dice que Pedro cayó arrodillado delante de Jesús y que le dijo a Jesús: aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Sí? Cuando Pedro conoció a Jesús, no pasó esto. ¿Sí? Desde el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús, él no se arrodilló delante de Jesús, sino que fue hasta que experimentó la bondad de Dios cuando él se arrodilló delante de Jesús, ¿sí? Y lo reconoció como una persona superior a él, como una persona santa. Tú recuerdas que Jesús llevó a pescar a Pedro, ¿sí? Y le dijo: Pedro, avienta tus redes. Pedro aventó sus redes al mar y hubo ahí una gran pesca. Y fue ahí cuando Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Sí? Fue hasta que experimentó la bondad de Dios, fue hasta que experimentó el poder de Dios cuando hubo en Pedro esta reacción. Acompáñame a Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? ¿Sí? Así que aquí nos muestra muy claramente, o nos dice de una manera muy clara y efectiva, que es la bondad de Dios la que nos guía a que nos arrepintamos. No es el juicio de Dios, no es la condenación, no es el temor, no es la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando te sientes culpable, cuando te sientes condenado, cuando te sientes con temor de que debes de cambiar algo, porque si no te vas a ir al infierno, porque si no Dios está enojado contigo, porque si no no vas a ser salvo, eso no produce el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Eso produce un cambio solamente en el exterior, pero no un cambio en el interior. Y si no hay un cambio en el interior, no es un verdadero cambio, no es un verdadero arrepentimiento. Así que predicar la bondad de Dios es lo que provocará el verdadero arrepentimiento en la vida de las personas. ¿Sí? Es lo que provoca el verdadero cambio. Cuando experimentas su amor, es cuando puedes responder a Dios. ¿Sí? Cuando experimentas el amor de Dios, es cuando verdaderamente puedes responderle. ¿Sí? Puedes responderle con alabanza, puedes responderle con obediencia, puedes responderle sirviendo. Pero solamente hasta que experimentas el amor de Dios. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de obedecer, porque en el amor se cumple la ley y los profetas. Es decir, basado en el amor puedes ser obediente. ¿Sí? Basado en el amor puedes ser bondadoso, puedes ser misericordioso, puedes hacer servicial, puedes llenarte de paz, de gozo, de paciencia, de dominio propio. ¿Sí? Pero el amor se da como resultado de recibir antes el amor de Dios, de experimentar el amor de Dios. Por eso el apóstol dice aquí: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que la razón por la cual nosotros podemos amar es porque hemos experimentado el amor de Dios. Y la Biblia nos define el amor de la siguiente manera. En Primera de Juan, ahí mismo en el capítulo 10, Primera de Juan 4, pero en el versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, nos da la definición de lo que es el amor. ¿Sí? No te confundas con Primera de Corintios, donde dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor es misericordioso, que el amor no busca lo suyo. Esas son expresiones del amor. Pero aquí está el concepto, la base, la definición del amor. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 10: en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿sí? No en lo mucho que tú te esfuerces en servirle, no en lo mucho que tú desees ser obediente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Es decir, que el amor consiste en que Dios nos haya amado primero, ¿sí? ¿Cómo nos demostró su amor? ¿O cómo podemos comprobar que Él nos amó? Bueno, al descubrir, experimentar en el amor por medio del sacrificio de su Hijo, de que Él entregó a su Hijo y pagó por nuestros pecados, ¿sí? Así que podemos ver que a la gracia le sigue el arrepentimiento, a la gracia le sigue la santidad y a la gracia le sigue la piedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Así que cuando experimentamos el amor, la bondad de Dios, el favor de Dios, su gracia, como resultado tendremos arrepentimiento, santidad y piedad. Amén. La palabra arrepentimiento que se utiliza aquí en la Biblia es la palabra metanoia, ¿sí? O la palabra arrepentimiento que se utiliza en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es la palabra metanoia, es la palabra que utiliza Juan el Bautista cuando dicen arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Es la palabra metanoia, que no significa otra cosa más que cambiar de opinión, ¿sí? Así que bajo el Nuevo Pacto, cuando la Biblia nos habla de arrepentirnos, no es otra cosa más que cambiar de opinión, ¿sí? Cambiar tu manera de pensar. Cambiar de opinión, sí, básicamente es eso, cambiar tu manera de pensar, es lo que significa arrepentimiento. Así que en Mateo, si vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 2, podemos ver lo que Juan el Bautista quería decir, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Juan el Bautista decía, Mateo 3, verso 2, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo que en realidad Juan el Bautista estaban diciendo, cambien de opinión, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar. Dejen de pensar de una manera religiosa como lo han estado haciendo, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ahora nuestra manera de relacionarnos con Dios va a ser de una manera diferente, por medio de su Hijo, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Cambien de opinión, cambien su manera de pensar. Así que cuando renuevas tu mente basado en las buenas nuevas del Evangelio, basado en la obra consumada de Jesús, en lo que Él ha hecho por ti, en el perdón de tus pecados, cuando escuchas el Evangelio de Jesucristo, se está produciendo verdadero arrepentimiento, ¿sí? Así que ni siquiera tienes que escuchar la palabra arrepentimiento, ni siquiera tienes que oír la palabra arrepiéntete, ¿sí? Ni siquiera tienes que escuchar que alguien te diga tienes que arrepentirte de tus pecados. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas el mensaje del Evangelio de Dios, tu opinión está cambiando, tu mente está siendo renovada, tu mente se está volviendo a Dios, tu mente se está volviendo a Jesucristo, está sacando todas esas antiguas creencias erróneas, está sacando toda aquella religiosidad que durante mucho tiempo entró en tu mente, ¿sí? Y pensabas que esa era la manera correcta de relacionarte con Dios. Pensabas que para agradar a Dios tenías que obedecer los 10 mandamientos. Pensabas que para que Dios te bendiga tienes que hacer muchas cosas. Pensabas que para ser un verdadero cristiano, para ser aceptado delante de Dios, tenías que leer durante largo tiempo tu Biblia, tenías que orar durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia nos dice cambien de opinión, arrepiéntete, nos está diciendo cambia esa vieja manera de pensar,
¿sí? Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio de Jesucristo, cuando experimentas su amor, su bondad, cuando descubres que no se trata de lo que tú hagas, que no se trata de tu bondad, sino que se trata de lo que Él hizo, de su bondad, del amor que mostró hacia nosotros, de que hemos recibido la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, entonces todos esos malas creencias erróneas, toda esa religiosidad que traíamos arrastrando empieza a cambiar, ¿sí? Tu opinión respecto a Dios empieza a cambiar, tu relación respecto a Dios comienza a ser renovada, comienza a ser transformada, ¿sí? Así que no tienes que escuchar a alguien que te diga arrepiéntete de tus pecados, te vas a ir al infierno. No, el arrepentimiento se produce de manera natural cuando tú recibes y experimentas el favor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios predicado en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que el Nuevo Testamento se nos exhorta a arrepentirnos de las obras muertas, ¿sí? En el Nuevo Testamento se nos exhorta arrepentirnos de las obras muertas, pero las obras muertas no es lo mismo que los pecados, ¿sí? Las obras muertas no significan lo mismo que los pecados, y yo creo que aquí está la gran diferencia donde muchas personas se han confundido, ¿sí? Confunden las obras muertas con los pecados y creen que de lo que debemos de arrepentirnos es de los pecados para comenzar a hacer lo bueno delante de Dios, ¿sí? Que tenemos que dejar de pecar para entonces poder agradar a Dios, ¿sí? Para poder ser aceptados delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña que de lo que tenemos que arrepentirnos es de las obras muertas. ¿Por qué? Porque las obras muertas son la raíz. El pecado, los pecados solamente son un fruto, ¿sí? Las obras muertas son la raíz, los pecados son el fruto. Te lo voy a explicar un poquito mejor, ¿sí? En Hebreos capítulo 6, verso 2, si lo podemos leer, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. No, perdón, es Hebreos capítulo 6, solamente el versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, vamos a seguir con el verso 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Pablo está diciendo que tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Que no es posible que tengamos que regresar a la base, a los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que menciona ahí es el arrepentimiento de las obras muertas. Lo menciona como un fundamento, ¿sí? Es como una parte esencial de nuestra fe. Es la parte esencial del cristianismo, el arrepentimiento de obras muertas. Pero ¿qué significa el arrepentimiento de obras muertas? El arrepentimiento de obras muertas, como te decía, no son los pecados, no son el arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque los pecados son un fruto de lo que es la raíz, que son las obras muertas, ¿sí? Las obras muertas es todo lo que haces para obtener justicia delante de Dios, ¿sí? Esas son las obras muertas. Todo lo que tú intentas hacer, aunque sean cosas buenas, ¿sí? Aunque sean cosas que parecen piadosas, aunque pudiera parecer cosas muy nobles, pero si tienen la intención de intentar ser justo delante de Dios, si tienen la intención de provocar que Dios te bendiga, si tienen la intención de provocar agradar a Dios, entonces la Biblia le llama obras muertas, ¿sí? Obras muertas, ¿por qué? Porque son un producto de nuestro esfuerzo, ¿sí? Son un producto de tu esfuerzo. También la Biblia le llama obras de la carne. Son obras de la carne y no obras del Espíritu.
Por ejemplo, algo bueno es orar. ¿Cuántos creen que sea bueno orar? ¿Sí? Claro que sí, es bueno orar, ¿sí? Es muy importante que oremos, pero si oras para porque es lo que hace un cristiano debe de orar, ¿sí? Si eres cristiano, entonces debes de orar. ¿Por qué? Porque un cristiano ora. ¿Ora para qué? Bueno, pues los cristianos oramos para que Dios nos escuche, para que Dios nos bendiga, para ser aceptados delante de Dios. Entonces, eso que parece bueno se convierte en una obra muerta, ¿sí? En una obra de la carne. De lo mismo pasa cuando lees, ¿sí? Si lees porque esperas ser calificado delante de Dios como un buen creyente, como alguien que ora las escrituras, si oras para que Dios te bendiga, si oras para sentirte mejor delante de Dios, entonces eso se convierte en una obra muerta, ¿sí? En una obra de la carne. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento tu esfuerzo, tiene como fundamento el intentar ganarte las bendiciones de Dios, tiene como un fundamento el intentar agradar a Dios por medio de tu esfuerzo y no por medio de Jesús, ¿sí? Estás ignorando que eres justificado, que eres bendecido, que eres amado, que eres provisto por medio de Jesús y no por medio de tu propio esfuerzo o por medio de tus propias obras. No leemos la Biblia para que Dios nos bendiga, ¿sí? Sino que leemos la Biblia para descubrir cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿sí? Así que recuerda, cuando lees tu Biblia, no lees tu Biblia para que Dios te bendiga. No lees tu Biblia para agradar a Dios o para ser un buen cristiano, sino que lees tu Biblia para descubrir aquello que Dios te ha dejado, para descubrir la herencia que Dios te ha dado, para descubrir las bendiciones que te pertenecen, ¿sí? ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas cómo es una perspectiva completamente diferente? Así que es importante que podamos arrepentirnos de las obras muertas. Es lo que se refería Juan el Bautista cuando decía: arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse de sus obras, dejen de creer que la bendición de Dios, que la justificación delante de Dios es por medio de su obediencia a la ley, es por medio de su esfuerzo. Cambien su opinión respecto a eso que habían estado creyendo. Ahora el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el Hijo de Dios se ha manifestado. Él es el Cordero que quitará el pecado del mundo, el que nos reconciliará con Dios por medio de su sangre, ¿sí? Ahora seremos justos por medio de Él, ahora seremos bendecidos por medio de Él, ahora seremos justificados por medio de Él, seremos aceptados por medio de Él, seremos santificados por medio de Él, ¿sí? Así que es la bondad de Dios escuchar acerca de el Evangelio de Jesús, de la buena noticia, de las buenas nuevas, lo que produce el verdadero arrepentimiento, lo que produce el cambio de opinión en nosotros. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, lo voy a leer igual en la Reina Valera, dice así: después de que Juan fue encerrado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, ¿sí? Es decir, que el tiempo se ha cumplido. Dice la Escritura que Jesús venía predicando el Evangelio del reino de Dios, y en el verso 15 nos especifica cuál es este Evangelio, ¿sí? Y es el Evangelio, o se había llegado el tiempo, se había cumplido el tiempo de que el reino de Dios se había acercado. Y para poder recibir este reino o entrar en este reino era necesario arrepentirnos, ¿sí? Cambiar nuestra opinión acerca de quién era Dios, cambiar nuestra opinión acerca de nuestra manera de relacionarnos con Dios, cambiar nuestra opinión acerca de ganarnos las bendiciones de Dios, cambiar nuestra opinión acerca de ser justos delante de Dios, ¿sí?
Ahora, la manera de arrepentirnos era creer, o la manera de arrepentirse es creer en el Evangelio de Jesús. Y todos aquí sabemos que el Evangelio de Jesús son buenas nuevas, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la bondad, de la misericordia de Dios, y recibir, por lo tanto, ese Evangelio, ese mensaje, producirá en ti el verdadero arrepentimiento. Tú hoy que estás escuchando el mensaje de hoy, que estás recibiendo el Evangelio de la gracia de Dios, se está provocando un arrepentimiento en tu mente. Ni siquiera te tengo que llenar de temor, no te tengo que gritar y decir arrepiéntete, pecador, pecadora. No, el verdadero arrepentimiento se está produciendo a medida de que tú escuchas cada vez más y más el Evangelio de Jesucristo, a medida de que tú experimentas el amor por medio de su palabra. Amén. Así que Jesús está diciendo, es el momento de arrepentirse de sus obras muertas y creer en el Evangelio. Es el momento de arrepentirse, de creer que serás bendecido mediante tu esfuerzo, tu desempeño, de qué tanto obedeces la ley, de qué tan obediente eres, ¿sí? Es el momento de arrepentirte, de creer que yo te voy a maldecir si te equivocas, si pecas, y que te voy a bendecir si haces las cosas bien, si te portas bien. Es el momento de arrepentirte, de creer de que yo soy el que mando las enfermedades. Es el momento de creer que yo tengo el deseo de que tengas salud, de que prosperes, ¿sí? De que seas bendecido, de que estés lleno de favor, de que seas de inspiración, de que seas de motivación para las personas. Es el momento de creer lo que hay en el corazón de Dios, y es el momento de arrepentirse de todo aquello que habíamos creído respecto a Dios de manera errónea. Es el momento de arrepentirse, de creer que Dios es un Dios que está lejos, que está esperando que te equivoques, que está condenado al mundo, que está a punto de castigar a la humanidad. Es el momento de arrepentirte, de creer que Dios es un Dios que todo el tiempo está enojado, ¿sí? Que está malhumorado. Es el momento de arrepentirte, de creer que no eres digno de presentarte delante de Dios, que no eres digna delante de Dios. Es el momento de arrepentirte, que no eres valioso, que no eres valiosa, que nada te sale bien, que todo te sale mal, ¿sí? Que a ti no se te dan las cosas, que no tienes oportunidades. Es el momento de cambiar de opinión. ¿Cómo surge ese verdadero arrepentimiento? Cuando recibes el mensaje del Evangelio, la bondad de Dios. Serás próspero en donde quiera que estés, en la casa, en tu casa, fuera de ello. Estás rodeado de favor, ¿sí? Como con un escudo te rodea, tienes la protección de Dios. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Él ha llevado tus enfermedades, nunca más se enojará contra ti, porque ha echado los pecados a lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Ahora eres tan limpio como la lana, ahora eres tan puro, ¿sí? Eres santo, eres justo, has sido completamente limpio, no tienes ninguna mancha, ¿sí? Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas y gloria. No tienes que preocuparte por qué vas a comer ni qué vas a beber. El Señor suplirá todas tus necesidades, porque tú eres más importante que las aves del cielo y que las plantas y la hierba que crece en la tierra, ¿sí? Cambia tu opinión respecto a ti, respecto a Dios, respecto a la vida, ¿sí? Recibe la bondad de Dios, experimenta su amor por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que eso es el verdadero arrepentimiento. Experimentar el amor de Dios produce en ti el verdadero arrepentimiento. No es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, no es tu obediencia a los 10 mandamientos, no es que cambies tu comportamiento desde el exterior, sino es un cambio desde el interior. Quiero ponerte un ejemplo. En Lucas capítulo 18 habla acerca de un hombre que es conocido como el joven rico, ¿sí? El joven rico un día se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta expresión habla en un tono de orgullo, ¿sí? Como diciendo: Señor, dime qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna. ¿Qué es aquello que tengo que lograr? ¿Qué es aquello que tengo que alcanzar
para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con la ley y le dice, bueno, conoces los mandamientos, conoces la ley. Para no hacerte la historia larga, el joven rico le dice, sí, Señor, todos ellos los he cumplido desde que era chico, ¿sí? Ahí te puedes dar cuenta de la arrogancia que había en este chico, en este joven rico. Te puedes dar cuenta de la arrogancia. ¿Por qué? Porque él creía que había cumplido la ley desde pequeño, ¿sí? Lo que es imposible para el hombre. Él creía que lo había logrado. Así que Jesús le dice, bueno, entonces solamente te falta una cosa. Dale todo lo que vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Entonces ven y sígueme, ¿sí? Al final el joven se fue muy triste porque no pudo hacer lo que Jesús le podía. Durante toda su vida, quizás este joven había puesto la ley a un estándar que él la podía alcanzar, a un estándar que él la podía cumplir. Pero Jesús vino y se la puso en el estándar verdadero, ¿sí? Al estándar correcto de la ley, no más abajo, sino que le dio la posición que debería de tener a la ley. ¿Por qué? Porque le dije, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Jesús estaba yendo precisamente al primer mandamiento de la ley, no tendrás ídolos delante de mí, ¿sí? Era el primer mandamiento de la ley y le demostró al joven rico que realmente no podía cumplir la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un ídolo. ¿Cuál era ese ídolo? El dinero. No pudo darle nada, ¿sí?, a los pobres. No pudo dejar su dinero para seguir a Jesús. De manera contraria, precisamente en el siguiente capítulo de Lucas, en el verso 19, nos habla acerca de otro hombre, un hombre llamado Zaqueo, ¿sí? La escritura dice que Zaqueo se apresura porque quería conocer a Jesús. Así que se adelanta y se sube a un árbol para ver cuando Jesús pasaba. Zaqueo era conocido como un recaudador de impuestos, podríamos decir que un corrupto, ¿sí? Era alguien que probablemente le robaba el dinero a las personas, se quedaba con parte de la ganancia, con dinero que no le correspondía. Zaqueo también era alguien que tenía dinero, pero Zaqueo realmente no esperaba nada de parte de Jesús. Él solamente se apresuró para verlo pasar. Pero cuando Jesús pasaba, hubo una diferencia con el joven rico. El joven rico tuvo que ir a buscar a Jesús, pero Jesús buscó a Zaqueo y le dijo, hey Zaqueo, baja de ahí, porque esta noche voy a entrar a cenar en tu casa. Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo y dice la escritura que mientras estaban ahí, que de repente Zaqueo se levanta y dice, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces. Y Jesús se alegra y dice, ciertamente la salvación ha llegado a este lugar, porque este también es hijo de Abraham, ¿sí? ¿Qué hubo en Zaqueo? Un arrepentimiento. ¿Un arrepentimiento exterior? No, un arrepentimiento desde el interior, ¿sí? El arrepentimiento se provocó desde su interior a tal punto que no tuvo ningún problema en dar la mitad de los bienes, y Jesús no le pidió nada. No tuvo ningún problema de devolver las cosas 4 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gracia, cuando recibes la gracia, entonces se produce el verdadero arrepentimiento. Cuando experimentas la bondad de Dios, el amor de Dios, entonces se produce el verdadero arrepentimiento. Probablemente Zaqueo no merecía nada de parte de Dios. Él no se esperaba nada de parte de Dios, pero la gracia vino y entró a su casa. Quizás el joven rico era el que más se merecía, sí, de parte de Dios. Si yo te pregunto, ¿quién crees tú que sea más bondadoso? ¿Quién crees tú que pueda ayudar más a las personas? ¿El joven rico o Zaqueo? Te lo pongo en perspectiva. Zaqueo es un recaudador de impuestos, es un corrupto, roba el dinero, se queda con el cambio. El joven rico es un buen hombre, ¿sí?
obedece la ley de Moisés, es de buena familia, tiene una buena reputación, es respetado. ¿Quién de ellos dos crees, sí, que ayude a los pobres? Desde esa perspectiva, seguramente que pensaríamos que es el joven rico el que ayuda a los pobres, ¿sí? Seguramente es el joven rico el que hace algo por los demás, ¿sí? Seguramente es el joven rico el que tiene un corazón bondadoso. El corrupto, de ninguna manera, ¿sí? ¿Cómo él va a ayudar a los pobres? Pero el joven rico en la historia no pudo dar ni siquiera un peso a los pobres. Mientras que Zaqueo, al experimentar la bondad de Dios, al experimentar la gracia de Dios, dio la mitad de sus bienes y devolvió 4 veces lo que había robado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando experimentas la gracia de Dios, se produce en ti un cambio verdadero, un cambio desde el interior. El joven rico experimentó la ley de Dios, ¿sí? Porque cuando te acercas a Jesús con la ley, Él te recibe con la ley. Cuando te acercas a Jesús con orgullo, creyendo que tú te puedes ganar las bendiciones, creyendo que tú puedes ser justo delante de Él, por medio de tu esfuerzo, por medio de tus acciones, entonces Él te responde con la ley. ¿Por qué? Porque solamente cuando estás cara a la ley, porque la ley tiene precisamente ese efecto de que te hace ver que no te alcanza, ¿sí? Cuando te presentas a Dios delante de Él con tu propia justicia, adivina qué, te va a pasar como al joven rico. Una cosa te falta, siempre te va a faltar algo, siempre te va a faltar algo. Cuando te presentas a Dios mediante tu propio esfuerzo, queriendo ser justificado por tus propias obras, por tus propias acciones, queriendo ser bendecido por tu buen comportamiento, una cosa te va a faltar siempre, ¿sí? Por eso es que Jesús, en vez de responderle con gracia, le responde con la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene la capacidad de hacerte ver que no eres capaz, ¿sí? Que no te alcanza, que necesitas a un Salvador. Por otro lado, Zaqueo no esperaba nada de parte de Dios. Él sabía quién era, se conocía quién era, ¿sí? Por eso es que la gracia pudo entrar a su casa. Por eso es que pudo experimentar la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había orgullo en él, sabía que necesitaba la gracia y como resultado hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando presumes de tus esfuerzos, cuando presumes de tu capacidad, entonces la ley te hará volver al lugar correcto, ¿sí? La ley te hará poner los pies en la tierra nuevamente y te hará ver que no eres capaz, ¿sí? Por eso es que Jesús le responde con la ley y le dice, una cosa te falta, ¿sí? Porque cuando lo queremos hacer por medio de la ley, por medio de nuestra capacidad, siempre nos va a faltar algo, ¿sí? Así que la gracia, dice la Escritura que la gracia es nuestro maestro, que la gracia es la que nos enseña a vivir de una manera correcta, que la gracia es la que produce una conducta correcta en nuestras vidas, ¿sí? Así que no te tienes que preocupar de que tu conducta no sea gobernada por la ley de Dios, porque hay muchas personas que temen, que temen sacar la ley de Dios, que temen dejar de enseñar los mandamientos, porque piensan que entonces las personas se van a descarriar, que entonces la conducta de las personas se va a volver todavía peor, que es necesario predicar la ley, que es necesario predicar que se arrepientan de sus malas acciones para que cambien su conducta. Pero déjate digo que el verdadero maestro para enseñarnos cómo debemos de comportarnos es la gracia y no la ley, ¿sí? Mira lo que dice en Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Tito 2, verso 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación.
Verso 12, mira lo que dice el verso 12. Y además esta gracia que trae salvación nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. ¿Sí? Lo que nos está diciendo este versículo es que no te preocupes porque si no tienes conciencia de la ley, entonces ¿qué va a gobernar tu conducta? ¿Qué va a gobernar tu comportamiento? Nos está diciendo que la gracia es el mejor maestro para dirigirnos. La gracia es el mejor maestro para guiar nuestra manera de comportarnos. La gracia es nuestro mejor maestro que nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. ¿Para qué? Para así poder vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y con devoción. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. La gracia le enseñó a vivir de una manera correcta. Eso fue lo que pasó con Pedro, con los apóstoles. La gracia les enseñó a vivir de una manera correcta. ¿Sí? Y eso fue lo que no pudo pasar con los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo prisioneros de una mentalidad de ley, una mentalidad de esfuerzo propio, una mentalidad de una propia justicia, ¿sí? Por eso no pudo haber un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Así que, mis hermanos, la gracia no da como resultado una modificación parcial de tu conducta, sino que es una transformación interior del corazón, ¿sí? La gracia no da como resultado una modificación parcial de tu conducta, una modificación externa, temporal de tu conducta, sino una transformación desde el interior, una transformación verdadera desde tu corazón. Amén. Así que recibe cada vez más y más la gracia de Dios, experimenta cada vez más y más el amor de Dios, su obra terminada y su bondad, y empezarás a cambiar de opinión, empezará a haber un verdadero arrepentimiento en tu vida, ¿sí? ¿Para qué? Para dejar de vivir en el viejo pacto de la ley y empezar a disfrutar del favor inmerecido de Dios bajo el nuevo pacto de su gracia, ¿sí? Bajo el nuevo pacto de su gracia. Así que recuerda, la gracia es el mejor maestro para guiar y dirigir tu conducta. Cuando experimentas el amor de Dios mediante el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, las buenas noticias, entonces se producirá un verdadero arrepentimiento en tu interior. Recuerda, se da de manera natural. Poco a poco tu mente se va renovando. Es un cambio de opinión respecto a lo que creías de Dios, respecto a lo viejo, lo que te hacía daño. Esas falsas creencias o creencias incorrectas que tenías respecto de Dios, ¿sí? Se van renovando cuando recibes la bondad de Dios, cuando recibes la misericordia de Dios, cuando recibes el amor de Dios. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te invito a ponerte de pie? Si gustas, ahí donde estás, cerrar tus ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu bondad la que nos guía al arrepentimiento. Gracias porque depende de ti, depende de tu bondad, de tu misericordia, de lo que tú has hecho para que haya un verdadero cambio, una verdadera transformación en nuestras vidas. Gracias porque no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestro sacrificio, porque de ser así, nunca lo lograríamos. Lograríamos mejorar un poco el exterior, pero nunca una verdadera transformación desde el interior. Gracias, Señor, porque por ti es posible. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de buscarte, de leer tu palabra, de hablar contigo,
porque no lo hacemos basado en un compromiso, no lo hacemos basado en el miedo, no lo hacemos basado en las consecuencias, sino lo hacemos basado en el amor, en quienes somos en ti. Descubrimos y conocemos más y más nuestra herencia, nuestro legado, quiénes somos, a dónde vamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por provocar en nosotros el verdadero arrepentimiento. Gracias por permitirnos experimentar tu amor en una manera abundante. Gracias, Señor, porque no hay limitaciones para tu favor, no hay limitaciones para tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Amén. Así que recuerda, no te dejes engañar creyendo que tienes que esforzarte, tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer lo malo si quieres agradar a Dios, tienes que dejar de hacer lo malo si quieres heredar la vida eterna. No, el arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar respecto a Dios. ¿Y cómo cambia? Cuando experimentas el amor de Dios, cuando experimentas su gracia, cuando dejas de preocuparte, cuando dejas de tener miedo si serás salvo o no, si agradas a Dios o no, cuando dejas de preocuparte si oras mucho o no, si lees la Biblia o no, ¿sí? Deja de preocuparte de eso, descansa, deja la culpa a un lado, deja la condenación. No se trata de tu bondad, no se trata de tu esfuerzo, tu sacrificio, se trata de su bondad. Solamente recibe el evangelio de su gracia, ¿sí? Solamente descubre quién eres en Cristo Jesús, consciente que sea Él el que te salva, el que te justifica, el que te provee, el que te sana, el que te libera. Amén. Solamente consciente y deja que sea Él, y experimentarás la verdadera transformación y el verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. Te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas para después quedar despedidos. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque te has hecho responsable de nuestras vidas cuando creemos en ti. Damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque nuestras vidas están seguras en tus manos. Tú eres quien suple nuestras necesidades. Tú eres quien nos llena de bien, nos corona de favor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mientras pasan por ahí con las ofrendas, te recuerdo las reuniones los miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana, 6 de la tarde. Te recuerdo también que están próximos los bautizos, por si conoces a alguien, todavía está a tiempo. Si sabes de alguien o tú quieres bautizarse, pues todavía estás a tiempo, puedes acercarte con la pastora, conmigo, y nos ponemos de acuerdo. También te recuerdo que están próximos, está próximo el aniversario, ¿sí? El aniversario de nuestra iglesia, para que lo recuerdes, te vayas preparando. Si deseas apoyar con algo para el aniversario, como tú sabes, hay varios gastos que se tienen que cubrir. Puedes acercarte con confianza con la pastora y puedes apoyar de la manera que tú gustes. Y me parece que son todos los anuncios. Creo que sí. Te invito a ponerte de pie, vamos a quedar despedidos. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí experimentando su amor. Los que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.